Hello, everyone. Un saludo cordial con todos. Today, we want to talk about the last woman mentioned in the genealogy of Jesus. It is Mary. It is the wife of Joseph. Hoy hablaremos sobre la última mujer que aparece en la genealogía de Jesús, la esposa de José, llamada María. The Bible says, "And Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ." La Biblia dice, José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. So, originally, Mary and Joseph were engaged. Originalmente María estaba desposada con José. And then one day, angel Gabriel appeared to Mary. Un día el ángel Gabriel se le apareció a María He said, "Thou shalt bring forth a son." y le dijo que daría a luz un hijo. Mary was completely shocked. María se sorprendió muchísimo. She said, "I have not been married, and I have not known a man. How can I have a son?" Dijo, ¿cómo podrá pasar esto? Pues no conozco varón. But angel Gabriel said, "The Holy Ghost shall come upon you, and through it you will have a son, and he shall be called the Holy Son of God." Entonces el ángel Gabriel le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella y por eso el ser que nacerá sería llamado Hijo de Dios. In other words, Jesus is God. Les repito, Jesús es Dios. God created the heaven and the earth through his word, Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. and he caused the earth to bring forth flowers and fruits. Luego hizo que la tierra floreciera y diera frutos. Whatever the word of God touches, it is changed and transformed. Cuando la palabra de Dios toca algo, todo cambia. And God wanted to come closer to us human beings. Dios deseaba acercarse aún más al ser humano. For that God to come to this earth, he had to put on the human body. Por eso Dios vino a esa tierra para tomar un cuerpo humano. That is why God made up his mind to come to this earth through Mary, who was a virgin, espoused to Así, Joseph. Dios decidió nacer en esa tierra a través de la Virgen María, desposada If con Mary José. had conceived through her husband after marriage, then that child would only be a child of a Si man. María se hubiera casado y concebido un hijo por medio del esposo, sería un hijo de hombre. But Mary had a child without marrying a husband and without sleeping with a man. Pero María no se había casado ni acostado con su esposo y sin embargo concibió. Normally, a woman would conceive a child by receiving a seed from her husband. Normalmente una mujer concibe recibiendo la semilla de su esposo. But Mary conceived the child without getting married, without Pero knowing a María quedó husband. embarazada antes de casarse y sin haber tenido It relaciones was con su unlike the esposo. normal process where a woman gives birth after marrying a man, Ella no fue como las mujeres que conciben tras casarse con un esposo de manera normal. because she conceived through the Holy Spirit. Fue concebido por el Espíritu Santo. Even though she had not slept with her husband, Mary conceived. Aunque el esposo no lo supiera, María concibió. That child was the Holy Son of God, Ese niño Jesus. era Jesús, el Hijo Santo de Dios. Here's the important thing that we have to Aquí hay un understand. punto muy importante que debemos entender. When Mary gave birth to Jesus, Cuando María dio a luz a Jesús, Jesus is God. Jesús era Dios, He is God who has no need of a body to Dios que no exist. necesita cuerpo ni tiene limitaciones algunas. But in order to draw closer to us through wearing the flesh, he took on the same image of a human being and borrowed Mary's Pero body él to be tomó born. forma de hombre a través del cuerpo de María para acercarse a To put it nosotros. plainly, Jesus is God who came to this earth clothed in the human flesh just like us. Jesús, para ser precisos, es Dios, pero vino a esta tierra revestido de carne como nosotros. To fulfill this, angel Gabriel appeared to Mary and spoke to her. Para cumplir eso, el ángel Gabriel se le presentó a María y le habló. Mary had never had a child before, María no tenía experiencia de haber concebido, and she did not know how she could conceive through the ni Holy entendía Spirit. cómo podría ser embarazada por But el as she Espíritu listened to Santo. the words of the angel Gabriel, Al escuchar las palabras del ángel Gabriel, she decided to accept the will of God into her heart. decidió aceptar la voluntad de Dios en su corazón. She said, "I am a handmaid of the Lord. He aquí la sierva del Señor, Be it unto me according to thy word." hágase conmigo conforme su palabra. Here is my flesh. Tengo mi cuerpo. This body is your Este maidservant. cuerpo es siervo de usted. Use this body according to your will.
úselo según su voluntad. If Christ the Messiah is to be born through me, then let it be Si el so. Cristo, el Mesías, ha de nacer a través de mí, que I sea don't know así. what I should do, No sé qué debo hacer, but if you desire it, then let it be so. pero si usted lo desea, hágalo así. I will entrust myself to Me you. entregaré a usted. Of course, Mary did not understand Por what was supuesto, María happening. no comprendía lo que estaba All ocurriendo. Mary knew was that a woman marries a husband, Lo único que María sabía era que una mujer se casa con sleeps su with esposo him, receives his seed, and bears a child. She only knew y it al that acostarse way. con él concibe y da a luz un hijo. Era lo único que entendía ella. She does not know how all of this could happen without marrying a husband. María no sabía cómo podía quedar embarazada sin estar con su But when esposo. angel Gabriel told her that God wanted to work through Pero el her, ángel Gabriel dijo que Dios deseaba obrar a través de ella. she said, God, this body is not mine, it is Ese yours. cuerpo no es mío, es de usted, Señor. So do as you please, Lord. Entonces haga lo que usted quiere. I don't know what will happen, No sé cómo será esto, but I will follow your will. pero seguiré tu voluntad. Mary, in that way, accepted the will of Con esas God. palabras recibió la voluntad de Dios. This is talking about the posture of our hearts that accepts Esa God. actitud nos enseña cómo debemos recibir a Dios en nuestro corazón. Jesus said this to the man with the infirmity for 38 Jesús le years. dijo al enfermo de 38 Rise, años, take up thy bed, and walk. levántate, toma tu lecho y anda. That man might have thought, how can I pick up my bed and walk? El enfermo de 38 años podría haber dicho, ¿cómo puedo My levantarme y whole caminar? body is stiff and paralyzed. How can I possibly Si walk? todo mi cuerpo está rígido y paralizado, ¿cómo voy a But he caminar? said, Jesus, if you want it, Pero si es tu voluntad, Señor, I will get up and walk. lo intentaré y caminaré. You have me walk, Hazme Lord. caminar usted. Then I'll be able to Entonces walk. caminaré. The man with the infirmity 38 years simply accepted the words of Jesus into El his enfermo de heart. 38 años simplemente aceptó en su corazón la palabra de Everyone, this Jesús. is also the same with receiving the forgiveness of Hermanos, sins. así también recibimos el perdón de How los do we pecados. move our sins upon Jesus? ¿Cómo se transfieren mis pecados a I don't Jesús? really know. No lo sé con But exactitud. in Isaiah 53 verse 6 it Pero en says, Isaías 53:6 all we dice, like sheep have gone astray, we have turned everyone to his todos own nos way. descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por And su the Lord camino. hath laid on him the iniquity of us all. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos The nosotros. Bible says, La Biblia dice it says that God hath laid on him the iniquity que of us Dios all. cargó en él el pecado de todos nosotros. During the winter retreat last En el year, retiro del invierno pasado, a brother invited his mother to attend the retreat. trajeron a una abuela a nuestro retiro. His mother was a lady who attended another church. Ella asistía normalmente a otra iglesia. I sat down and I spoke with her. Tuve la oportunidad de conversar con ella. I asked her, ma'am, do you have sin? Le pregunté, abuelita, ¿usted tiene pecado? She said, everybody has sins, of course. Ella dijo, ¿y quién no tiene pecado? You guys don't have any ¿Y ustedes no sins? tienen pecado acaso? And I read Isaiah 53, verse 6. Yo le leí Isaías 53, versículo 6. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own Todos way. nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. I read her that verse. Así le leí este versículo. So, do you still have sins? Entonces, ¿aún si tiene pecado? What do you mean, no sin? ¿Cómo no voy a tener pecado? Of course I have sin. Claro que sí hay. Why don't you believe the Bible? ¿Por qué no cree en la Biblia? Le dije. What do you mean I don't believe the Bible? You're the one who don't ¿Cómo believe que it. no creen en la Biblia? Ustedes son los que no creen. Again, I told her to read Isaiah 53, Le verse dije 6. que volviera a leer Isaías 53, Clearly in 6. that word, Claramente en este versículo dice, it says that the Lord Jehová, hath laid on el him pecado de todos nosotros, the iniquity of us all lo upon cargó en él, Jesus. sobre Jesucristo. If Jesus bore our sins, it means we no longer have sin. Si nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús, entonces yo ya no tengo Yes, pecado. that's exactly what the Bible Sí, says. eso es lo que dice la I Biblia. asked her again whether she has sinned. Entonces volví a preguntarle, ¿tiene Yes, pecado? I do, she said. Sí, tengo pecado. So I told her again to read Isaiah 53, verse Así que le 6. pedí que leyera otra vez Isaías 53, 6. The Lord hath laid on him the iniquity of us all. Jehová cargó en él el pecado de todos Do you nosotros. still have ¿Aún sins? así tiene pecado? Of course I do. Sí, claro que tengo. Why don't you believe the Bible? Le dije, ¿por qué no cree la Biblia? What do you mean I don't believe? ¿Cómo yo no voy a creer la I believe Biblia? all 66 Yo books. creo los 66 libros de la Biblia. ¿Ah? I spoke to her again. Entonces le dije nuevamente, What does Isaiah 53, verse 6 say? ¿qué está escrito en Isaías 53, 6? She said, oh, and then fell Dijo, silent. oh, y se quedó en silencio. Do you have sins? ¿Usted tiene pecado? She could not
answer. No podía responder ella. Only this Bible says that we have no sin. Solo esta Biblia dice que ya no hay It says pecado. our sin was laid upon Dice que el Jesus. pecado fue puesto sobre Jesús. Then, do you still have sins? Entonces, ¿aún usted tiene No, pecado? we don't. No, no lo hay. At that moment, she realized, all my sins are already laid on En Jesus. ese momento ella comprendió, mis pecados ya fueron puestos John sobre chapter 1, verse Jesús. 29 says, En Juan 1:29 dice, John seeth Jesus coming unto him and saith, Juan vio venir a Jesús y dijo, Behold, the Lamb of God, which taketh away the he sin of the aquí el world. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Clearly, John said, Claramente Juan dijo, upon seeing Jesus, al ver a Jesús, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the el world. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. If Jesus took away the sin of the world, Si Jesús cargó con el pecado del mundo, if he carried them away, si se llevó esos pecados, then we are without entonces sin. nosotros ya no deberíamos tener pecado. But people only know this in knowledge and they don't truly believe the Pero la word. gente conoce como teoría esto y no cree realmente en la That's why palabra. they are unable to break free from sin, and so many people live that way. Por eso hay muchas personas que viven sin poder liberarse del pecado. That's why Jesus truly came into this world and bore our sins. Jesús realmente vino a este mundo a cargar nuestros To bear pecados. means that all our sins were laid upon Jesus. Cargó significa que nuestros pecados fueron trasladados a Jesús. People laugh. La gente se ríe. Then what about the sins we commit ¿Y qué afterwards? pasa luego con los pecados de después? Whether they be sins committed before or committed after, if they are laid upon Jesus, then they are on Si Jesus. dice que fueron puestos los pecados en Jesús, entonces los pasados y futuros también están en Jesús. But we still sin again, don't Pero we? seguimos pecando. Don't we have to lay them on ¿Hay que Jesus volver a again? transferir esos pecados? No. No. We should not try to lay them on Nosotros no debemos Jesus. tratar de transferirlos. Some people ask me this. Una vez alguien me hizo esa pregunta. We cannot lay our sins upon Jesus. Nosotros no podemos poner nuestros pecados sobre el Señor. If we only had maybe 5 or 10 sins, we may be able to. Tal vez si fueran 5 o 10 pecados podríamos intentar hacerlo. But we have more than tens of thousands of Pero son sins. decenas de miles de How pecados. could we lay them all on Him without even missing ¿Cómo one? podríamos poner todos sin que se nos escape ni siquiera Therefore, uno? God is telling us not to do it. Por eso Dios nos dice, tú no lo If hagas. you lay your sins, you cannot do it. I, God, No will pongas do sus it. pecados, yo Dios me Therefore, the encargaré. Bible says, the Lord hath laid on Him the iniquity of us all. La Biblia dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. When our sins are laid upon Jesus, Cuando nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús, it is not we that lay them no on fuimos Him. nosotros quien los pusimos. If we were to do it, we could never do it perfectly or completely. Porque nosotros no podemos hacerlo de forma perfecta ni completa. That's why God Himself laid our sins perfectly upon Jesus. Por eso Dios mismo los puso sobre Jesús de manera Don't even perfecta. touch a single part of the problem of your sin. No toques ni un solo problema de tu God pecado. says, I'll take care of it. Yo lo haré. That's why God laid the entire problem of our sin upon Jesus. Así Dios trasladó todos nuestros pecados a Because Jesús. God laid our sins on Him, it wasn't done half-heartedly. Y no fue algo hecho al azar o a God does all medias. things perfectly. Dios lo hizo perfectamente. No matter what sin you may have committed, Cualquier pecado que ustedes no hayan matter how cometido, many sins you have, por más numerosos que sean, no matter when those sins were y sin committed, importar cuántos se they have cometieron, all been laid upon Jesus. todos fueron puestos sobre That's why Jesús. John, when he saw Jesus, he said, Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Por eso Juan, al ver a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que That quita el means pecado all del of our mundo. sins have been laid upon Jesus. Eso significa que todos nuestros pecados If fueron all of our trasladados a sins have been Jesús. laid upon Jesus, then of course we no longer Si have el them. pecado fue puesto en Jesús, es natural que nosotros no tengamos If pecado. our sins were laid upon Jesus, but we still have them, then what's the point of it? Si los pecados fueron puestos en Él, pero yo tengo pecado, entonces ¿para qué los But pusieron our en Él? sins were laid upon Jesus. Cuando nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús, They have already been washed whiter than the snow ya han sido lavados más blancos que la nieve at the cross. en la cruz. In Isaiah 53, verse 5 says, Por eso en Isaías 53:5 dice, He was wounded for our transgressions. "Mas el herido fue por nuestras He was rebeliones, bruised for our iniquities. molido por nuestros pecados." Jesus was nailed to the cross for our sins, for our transgressions. Jesús fue clavado en la cruz por nuestros pecados y The rebeliones. chastisement of our peace was upon Him. El castigo de nuestra paz fue sobre And Él. with His stripes
we are healed. y por su llaga fuimos nosotros curados. All we like sheep have gone astray. We have turned Todos everyone to his nosotros own nos way. descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por And the su Lord hath camino. laid on him the iniquity of Mas us Jehová all. cargó en él el pecado de todos This nosotros. means that our sins have truly been laid upon Jesus, and he Por washed lo them tanto, away. nuestros pecados han sido transferidos a Jesús y limpiados con Now certeza. Mary didn't know how she would conceive. María no entendía cómo podía concebir. She was engaged but not yet married. Estaba desposada, pero no se había casado aún. She had not slept with No Joseph, había tenido relaciones con and she had José, not known any other ni man. tampoco con ningún otro hombre. So Mary does not understand how she could conceive a child. Así que María no comprendía cómo podía estar Angel embarazada. Gabriel said, "The Holy Ghost shall come upon El thee." ángel Gabriel le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre She didn't ella. understand how a spirit, not flesh, could cause her to No conceive, entendía cómo el but Espíritu, que no es carne, podría if hacerla God concebir. does it, then it will be Pero done. pensó, si Dios lo hace, lo hará. She does not understand the No meaning, entiendo lo que significa eso. but Pero simplemente, God says that he'll do it, then he'll do it. ya que Dios lo dijo, I am the Lord's handmaid. y yo soy la sierva de usted, Señor. Even though I don't understand, Aunque no entienda bien, but the Lord said Christ will be born through me, si Dios dijo que el Cristo nacería a través de mí, then let it be so. entonces hágalo así. She entrusted her body and all of herself to Jesus, Ella to entregó su God. cuerpo y todo lo que tenía a Dios. And of course, Mary didn't do anything, Claro, María no hizo nada por su but cuenta, through God, she conceived a child sino que concibió por obra de Dios, through the Holy por Ghost. medio del Espíritu Santo. So Mary was able to give birth to Jesus. Así fue como María dio a luz a Jesús. Once again, Y repetidamente lo digo, God wanted to meet with us humans, Dios quería encontrarse con los seres but humanos. instead of approaching us as some formless being from faraway heaven, En lugar de acercarse a nosotros desde el cielo lejano y sin God forma wanted to wear the invisible, human body to come close to us and show quiso himself. acercarse tomando la forma humana para revelarse a Mary did not nosotros. understand it, but as she accepted this, Aunque María no entendía completamente, lo aceptó. Mary's belly began to grow and she was able to carry the child. Y su vientre fue creciendo hasta que ella concibió al niño. Now, the important thing Ahora, lo is, importante es que Jesus is God. Jesús es Dios, He came wearing a human body like vino us. revestido de un cuerpo humano como el nuestro. God originally does not have a body like us. Dios no tiene cuerpo como nosotros. God came to this earth wearing a human flesh like us. Dios vino a esta tierra tomando un cuerpo humano And como el what kind of nuestro. people are ¿Y we? qué clase de personas somos We were nosotros? only flesh to begin with, Originalmente solo éramos but carne, through believing in the Word of God, pero al creer en la palabra de Dios, we received the Word of God into our hearts. recibimos esa palabra en nuestro corazón. Jesus is God, and He put on the flesh, Jesús es Dios, pero se revistió de carne. but we are flesh, but we received the Word of God, God into our hearts. Nosotros somos carne, pero recibimos la palabra de Dios. So Jesus was first God and then put on the flesh. He was God first and then wore the flesh. Entonces Jesús era primero Dios y luego tomó un cuerpo We humano. were first flesh, but by faith, by accepting the Word of God into our hearts, we were able to receive Jesus Nosotros into somos us. primero carne, pero por fe recibimos a Dios en nuestro corazón y así Jesús está en nosotros. Yes, the order is Hermanos, different. hay una diferencia en el orden, Isn't that right? ¿verdad? Surely there's a difference in sequence. El orden es diferente. Everyone, the order was different. Sí, el orden fue distinto. To say it again, Dicho de otro modo, let's say you go to buy shoes. supongamos que vamos a comprar zapatos. You take off your shoes and then try on new ones, right? Primero nos quitamos los zapatos viejos y probamos los nuevos, ¿verdad? Yes. ¿Cierto? That's how you take off your shoes and put on new shoes. Así, uno se quita sus zapatos y se prueba los nuevos. And then there are people who again take off the new shoes and wear the old shoes home and then put on the new shoes. Algunos se lo vuelven a quitar, se ponen los viejos y en la casa se And cambian there are por los people who nuevos. just go home with the new shoes on and toss away the old shoes. Otros se quedan con los nuevos puestos y tiran los viejos directamente. There is a different order, Aunque el orden sea diferente, but this person was previously wearing old shoes and wearing new shoes now. It's all the same. la verdad es que la persona antes tenía zapatos viejos, pero ahora tiene nuevos. The difference between Jesus and us is Entonces that la diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesus is God and then put on the human flesh like Jesús, us. siendo Dios, se revistió de carne como nosotros. And we were flesh and then we received Jesus. Nosotros, siendo carne, recibimos a Jesús. The order is different, El orden es distinto,
But Jesus has the Pero flesh, Jesús también tenía cuerpo and God is in y him. Dios habitaba en él. We also have the flesh, Nosotros también tenemos cuerpo and God is in us y too. Dios habita dentro de nosotros. In that sense, we are the same as Jesus. En ese aspecto somos iguales a Jesús. Everyone, if you have been sanctified through the blood of Jesus, Hermanos, si han sido santificados por la sangre de then Jesús, how holy are you? ¿cuán santos You son? are as holy as Jesus. Tan santos como Jesús, You are as righteous as Jesus. tan justos como Jesús. God saw the heart of the person who has believed and has received the forgiveness of sins and has received Jesus as the same as Jesus. Dios considera que el corazón de la persona que recibió a Jesús por fe y fue But perdonada es igual everyone, a you may Jesús. think, well, I don't think that's right. Pero nosotros pensamos, ¿cómo yo lo hice? ¿Yo puedo ser igual a I'm Jesús? just like Jesus. ¿Cómo voy a ser igual a Jesús? No, I'm not like that. No, yo no soy así. Jesus is holy, but I'm not holy. Jesús es santo, pero yo todavía no It soy may be santo. easy to think like that. Es fácil pensar así, But the Bible does not say that. pero la Biblia no dice The Bible eso. says we are the same as Jesus. Dice que somos iguales a Jesús. In 1 John, it says, as he is, so are we in this world. En Primera de Juan dice, como Él es, así somos nosotros en ese God made mundo. us to be exactly like Jesus. Dios hizo que seamos exactamente iguales a Jesús. Therefore, God has made it so that we are exactly like Dios nos Jesus. hizo exactamente iguales a ese Jesús. If there is a difference, Si hay algo diferente, we just keep thinking, I'm not like Jesus, I'm not like Jesus. es que nosotros seguimos pensando, yo soy I fall diferente a into Jesús. sin often. Caigo frecuentemente en el I often pecado. fall into evil. Ay, me pierdo I'm fácilmente. always tempted by the Caigo en world. las tentaciones del mundo. But everyone, didn't Jesus also get tempted? Entonces Jesús nunca fue tentado. Jesus was also tempted. Jesús también fue tentado. The book of Hebrews says, En la carta de los Hebreos Jesus was in dice, all points tempted like as we were, Jesús fue tentado en todo como yet nosotros. without sin. Pero está escrito que no Yes, cometió we too pecado. are tempted by sin. Nosotros también somos tentados But por el for me to pecado. overcome sin, it's difficult. Pero si trato de vencer el pecado por mí es difícil. But there's Jesus in me. Pero Jesús está en mí. God is alive in me. Dios vive en The mí. Jesus inside of me can defeat sin. El Jesús que es en mí puede vencer The el outer pecado. shell is me, but that's not me. Ese cuerpo exterior no soy The yo. Jesus in me. Once you have that faith, Si tengo fe en el Jesús que está dentro de mí, then the same power that God had appeared through Jesus will also appear through us. That's how God made it to be. Dios preparó todo para que el mismo poder que se manifestó en Jesús también se manifieste It's en just that the nosotros. order is different. Solo hay una diferencia de orden. Jesus is God and put on the flesh, Jesús era Dios que tomó carne. and inside of Jesus, the Holy Spirit of God Por dwells. eso en Jesús habitaba el Espíritu Santo. And we were the flesh, and then the Spirit of God entered in. En nosotros el Espíritu de Dios entró en esta carne. It's only a difference in sequence. Esa es la única diferencia de orden. But we have the same kind of flesh as Jesus had, Jesús tenía un cuerpo igual al nuestro. and the God who was in Jesus is likewise in us. El Dios que estaba en Jesús también está dentro de So when I nosotros. forsake my flesh and throw away my own thoughts, Por eso cuando dejo mi carne y voto mis propios and live by the pensamientos faith that through Jesus Christ I have become like Him, y vivo creyendo que por la fe en Jesucristo me he hecho como the Él, Bible tells us that we will not only do what Jesus did, but even greater works. The Bible tells la us. Biblia dice que no solo haremos lo que Jesús hizo, sino aún cosas mayores. Yes, it says by faith we can work just like Jesus. Si dice que por la fe podemos obrar igual que Jesús. After Jesus resurrected, He remained in the world for a short time. Dios permitió que Jesús, tras resucitar, permaneciera un Then corto tiempo en Jesus el ascended mundo. and sat on the right hand of God. Luego Jesús ascendió y ahora está a la diestra de Do you know Dios. why Jesus ascended? ¿Saben por qué Jesús When ascendió? Jesus ascended, the Holy Spirit came inside of Porque us. cuando Jesús ascendió, el Espíritu Then Santo vino a just as Jesus nosotros. worked in the exact same way, He can work through us. Él quiso obrar a través de nosotros de la misma manera que hizo en Jesús. If you have received the forgiveness of sins through the blood of Jesus Si Christ, uno recibe el perdón de los pecados por la and sangre if de you're truly Jesús born again, no matter who you are, y verdaderamente ha nacido de nuevo sin importar quién sea, if you realize that you have been made exactly the same as Jesus by God, si entiende que fue creado como Dios igual que then you will not be Jesús, fighting against sin. no es uno mismo que You lucha will not contra be el fighting pecado. temptation. No es que yo peleo contra la But tentación, if the God in you is fighting, sino que Dios pelea por mí. and when we believe that, Si creemos en eso, we can overcome the temptation of sin. podemos vencer también la tentación del pecado. We can defeat evil.
Y podemos vencer el mal And God made también. it so that we can completely live life as the sons of God, lacking nothing. Entonces Dios ha hecho posible que vivamos una vida santa sin falta como Many hijos de people Dios. try to fight against sin on their own. Pero muchas personas tratan de vencer el pecado por sí They mismos. try hard on their own to not sin. Intentan no cometer pecado. They try hard to become holy. Tratan de vivir en santidad por sí But that is mismos. so difficult. Eso es totalmente We difícil. cannot overcome sin. No podemos vencer el pecado. On the other hand, I can't overcome sin. Al contrario, yo no puedo vencer el pecado, But God lives in me. pero Dios vive en mí. And this God within me can easily overcome sin. Este Dios que está dentro de mí puede vencer el pecado The cuantas God veces sea inside of me necesario. also can easily overcome evil. Este Dios que está dentro de mí puede vencer el mal en cualquier If we momento. rely on that God, Si confiamos en ese Dios, if it is by that God, si es por medio de Dios, then God has made it so that we can absolutely overcome sin and live a holy life just like Jesus did. Dios ha hecho posible que podamos vencer el pecado y vivir una vida santa como People, Jesús. although they live in sin, they come before the Lord, receive forgiveness, and become born Las personas again. viviendo en el pecado vienen ante el Señor, reciben el perdón de And los some people, pecados. from that very day, God begins to work through them powerfully. Algunos desde ese día, Dios comienza a obrar poderosamente a través de ellos. They begin to have wisdom they did not have before, Tienen una sabiduría que antes no tenían, have power they didn't have before, un poder que no tenían, have holiness they didn't have before. una santidad que nunca tenían, And I see them changing y se amazingly. ve cómo cambian de manera sorprendente. How could that be? ¿Por qué ocurre eso? Because God dwells in them, they live relying on Him. Porque saben que Dios está dentro de ellos y viven confiando But en some Él. people, after being born again, Pero hay quienes después de nacer de they live in nuevo, sin just like before they were born again. siguen cayendo en el pecado como antes de And nacer de why is nuevo. that? ¿Por qué pasa esas Because cosas? they're trying to do something themselves. Porque siguen intentando hacerlo por su propio esfuerzo. Jesus is God putting on the human flesh like us. Jesús, siendo Dios, tomó carne como nosotros. And we were born in the flesh and then received God. Nació en carne y recibió a Dios en sí mismo. The order is different, Aunque haya diferencia en el orden, but God made us the same as Jesus. Dios nos hizo igual que Jesús. He made us holy like God. Nos hizo santos como Dios. He made us perfect. Nos hizo perfectos. He made us able. Nos dio He poder had the Holy Spirit work inside of us. y permitió que el Espíritu Santo entrara y obrara en Satan nosotros. says you can't do it. Satanás dice, tú no puedes. That's how he deceives Nos us. engaña de esa manera. But be not Pero deceived. no debemos dejar ser When you engañados. believe Jesus lives in you, Cuando creemos que Jesús vive en you nosotros, too will become people who perform power like Jesus. ustedes también serán personas que You obren will con be poder como people who Jesús. truly pleases God like Jesus Serán did. personas que realmente agraden a Dios como Jesús. Here on earth, God wants to accomplish through us the very works that Jesus did. Dios desea realizar en esa tierra a través de nosotros lo mismo que hizo con Everyone, Jesús. just as Mary accepted the will of God, Así como María aceptó la voluntad de if Dios, we too accept God's word, si también nosotros aceptamos la then palabra de God's Dios, power will appear through us. la obra de poder con Dios ocurrirá en I'll see you nosotros. again next Nos time. vemos en la siguiente hora. Please take care. Cuídense mucho. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. El libro del pastor Oksu Park da un entendimiento tanto a nosotros como ministros del Señor que la Biblia de una forma clara y profunda de este libro vemos cómo está firme la palabra sobre el perdón de los pecados y la vida justificada. A través de este libro se puede ver también cómo es que el Evangelio es claro y sencillo. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.